Doctor Cristian, buenas tardes. ¿Ya Con está? todos también. Sí, se Ya. le ve y se le escucha bien. Podemos Ya, empezar. perfecto. Gracias. Buenas tardes, estimados participantes del evento La posesión, la propiedad y la prescripción adquisitiva, organizado por el Centro de Derecho y Gestión Pública CACELI. Bueno, en esta oportunidad nos ha convocado una pequeña charla sobre estos temas que les he mencionado y he preparado unas diapositivas que, si bien es cierto, vamos a revisar estos temas que son amplios. He querido resumir las principales características de la posesión, la propiedad, y más que todo he querido, en esta ocasión, profundizar en un pleno casatorio que es sobre la prescripción adquisitiva. Este pleno casatorio de la prescripción adquisitiva nos da muchas luces sobre el tema de la posesión, sobre todo, sobre las características de la prescripción, digamos, la definición de poseedor precario, de servidor, y algunas figuras jurídicas que había una cierta confusión en la práctica jurídica, ¿no? Una confusión también académica. Permítanme presentarme, por favor. Yo me llamo Cristian Carreras Manríquez, soy abogado, tengo 10 años de colegiado ya, bueno, 2 en realidad. Soy abogado, soy maestro en Derecho Constitucional y soy doctor en Derecho. He sido docente de varias facultades de Derecho a nivel nacional y actualmente soy profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad Norbert Wiener. Bueno, entonces vamos a empezar, les voy acá a compartir mejor la pantalla más grande, sobre la posesión. Vamos a revisar las principales características de la posesión. El Código Civil no da un concepto de posesión. Solamente el artículo 896 señala que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos poderes inherentes a la propiedad? Según el artículo 923 del Código Civil, la propiedad tiene 4 atributos o 4 poderes: usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Pero acá debemos tener en cuenta que la propiedad, o bueno, en el ejercicio de la propiedad, solamente el propietario puede disponer y puede reivindicar. En consecuencia, solamente la posesión vendría a ser el uso y o el disfrute, ¿no? En algunos casos se puede usar y o disfrutar, o solamente se puede usar o disfrutar, ¿no? Después, por ejemplo, vamos a ver en la clasificación de la posesión, el poseedor mediato, el inmediato, en un caso solamente puede usar, el poseedor inmediato puede disfrutar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la posesión? Esta diapositiva tiene relación con la siguiente. ¿Por qué? Porque los elementos de la posesión están relacionados con las doctrinas, ¿no?, que se han establecido sobre la posesión. En los elementos de la posesión hay 2, el animus possidendi y el corpus, ¿no? Este animus possidendi está relacionada con la teoría o con la doctrina subjetiva de la posesión que fue elaborada por el jurista Savigny, y el corpus está relacionada con la teoría objetiva de la posesión que fue elaborada por el jurista Bongelli, ¿no? Entonces, miren, Savigny señalaba que para que exista posesión tiene que haber corpus y animus. El corpus es el contacto con el bien y el animus es la intención de ejercer esa posesión, ese contacto con el bien como propietario. En cambio, Girin señalaba que en la posesión solamente se requería el contacto con el bien. Ahora bien, esas teorías tienen mucha relación con digamos, con la doctrina que acoge el Código Civil peruano. ¿Por qué? Porque el Código Civil peruano acoge la teoría objetiva, la teoría establecida por Girin. ¿Por qué? Porque el Código Civil peruano señala que para que una persona esté protegida en su derecho a posesión, basta que tenga contacto con ese bien. La única excepción en el Código Civil peruano respecto a estas teorías o a la aplicación de la teoría objetiva de la posesión es la prescripción adquisitiva. ¿Y por qué? Porque en la prescripción adquisitiva señala que para que una persona pueda adquirir un bien por prescripción, tiene que haber un animus, una intención de conducirse como propietario.
También esta teoría objetiva de la posesión está relacionada con las defensas posesorias, por ejemplo, con los interdictos, sobre todo con el interdicto de recobrar. ¿Cómo así? En el interdicto de recobrar, en este proceso establecido en el artículo 603, si no recuerdo bien, del Código Procesal Civil, señala que basta que una persona demuestre que tenga contacto con el bien en el momento en que fue despojado para que se encuentre protegida, ¿no? Protegida por la posesión o por el derecho. Bueno, sigamos. Clasificación de la posesión. Esta clasificación de la posesión se encuentra regulada del artículo 905 al artículo 911 del Código Civil. Y bueno, la primera es la posesión inmediata y la posesión mediata, ¿no? En esta posesión, esta clasificación de la posesión, siempre tienen que haber dos personas. El que media, ¿no? Y el que tiene contacto directo con el bien. Por ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo de esta figura de la posesión es en el caso de los arrendamientos, ¿no? El arrendador vendría a ser el poseedor mediato. Ese arrendador está cediendo, ¿no?, al poseedor inmediato el uso del bien, ¿no? Acá también, haciendo un paréntesis, hay una confusión, digamos, respecto a la figura del arrendamiento, ¿no?, y el proceso de desalojo. Muchas veces se dice que en el proceso de desalojo una persona demanda justamente el proceso de desalojo para recuperar la posesión del bien. Pero eso no es así. Si revisamos el Código Civil, en el arrendamiento señala que la persona, el arrendador, cede el uso nada más. Entonces, en el proceso de desalojo, ¿qué es lo que se quiere recuperar? Se quiere recuperar el uso, no la posesión. ¿Por qué? Porque el poseedor mediato está percibiendo los frutos, está disfrutando. O sea, el poseedor mediato, por ejemplo, en un tema de arrendamiento, él recibe los frutos, el pago de la renta, el dinero, y el poseedor inmediato es la persona que tiene contacto directo con el bien y es la que está usando ese bien, ¿no? Y acá justamente, hablando de las teorías posesorias, ¿qué pasa si este poseedor mediato despoja del uso del bien al poseedor inmediato sin un proceso previo? Este poseedor inmediato puede utilizar la figura del interdicto de recobrar. Bueno, vamos a avanzar un poco rápido porque yo quiero, sobre todo, ahondar un poco más en la figura de la prescripción, que creo que es un tema muy importante y de relevancia actual. Después encontramos otra clasificación que es la posesión legítima e ilegítima. La posesión legítima es la que tiene su sustento en un título válido, ¿no? Acá también hago otro paréntesis. En derechos reales, digamos, se le dice título al acto jurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos en derechos reales es porque tiene un título válido, es porque es justamente el derecho del cual deriva su ejercicio, es un acto jurídico válido, ¿no? O sea, que reúne todos los requisitos que establece el Código Civil justamente para que exista un acto jurídico válido. Y la posesión ilegítima es cuando ese título tiene algún defecto de validez, ¿no? Y en esta posesión ilegítima, a su vez, hay una subclasificación, que puede ser posesión ilegítima de buena fe y posesión ilegítima de mala fe. La posesión ilegítima de buena fe es cuando, si bien es cierto, esa persona, digamos, está poseyendo un bien de manera ilegítima, es porque esa forma que adquirió la posesión, si bien es ilegítima, es de buena fe porque desconocía la invalidez que puede tener ese título. En cambio, la posesión ilegítima de mala fe es cuando la persona es consciente que su posesión es ilegítima, ¿no? Entonces, esto es muy importante para el tema, por ejemplo, de cobro de frutos, ¿no? En un proceso posterior, por ejemplo, puede ser de desalojo o incluso de reivindicación. Finalmente, otra clasificación es la posesión precaria. La posesión precaria está regulada en el artículo 911 del Código Civil
en la que se señala que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se ha tenido ha fenecido. Entonces acá también antes había una cierta confusión entre la posesión ilegítima y la posesión precaria, ¿no? Pero ya como hemos señalado, la posesión ilegítima es la que deriva de un título, ¿no?, que es inválido. O sea, ahí se tiene un título que es inválido. En cambio, la posesión precaria es cuando no se tiene título o cuando el que se ha tenido ha fenecido. En el cuarto pleno casatorio, también esto es importante, que es sobre el proceso de desalojo, el cuarto pleno casatorio sobre el proceso de desalojo, se habló sobre el concepto de poseedor precario, ¿no? Y en ese pleno casatorio se estableció como precedente judicial vinculante lo siguiente. Una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno sin pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente frente al reclamante por haberse extinguido el mismo. Y también se estableció que cuando se hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se está refiriendo al documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no será la propiedad, sino el derecho a poseer. Claro, en ese pleno casatorio sobre desalojo, también había una cierta confusión respecto a quiénes podían interponer esta demanda de desalojo, ¿no? Haciendo un paréntesis también otra vez, pero está relacionado a este tema, porque se piensa generalmente que en los procesos de desalojo solamente puede demandar la persona que es propietaria, pero no es así. El propietario, como hemos dicho, tiene 4 atributos: usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Y este propietario puede ceder el uso y el disfrute a otra persona. Y esta persona a su vez puede, por ejemplo, arrendar ese bien, ¿no? Puede ser arrendador. Y esta persona, en un caso de desalojo, puede, sin ser propietario, tener legitimidad para reclamar, ¿no? En caso, por ejemplo, de que haya arrendado el bien a una persona y ya esta persona se convierte en precaria, a que le restituya el uso del bien. Entonces, esos son los atributos o las características de las clasificaciones de la posesión. Y también acá hay una figura que se llama el servidor de la posesión. ¿Quién es el servidor de la posesión? El servidor de la posesión es una persona, ¿no?, que tiene el bien, pero por órdenes del poseedor, ¿no?, de una persona que tiene derecho a la posesión. ¿Y cuáles son ejemplos clásicos de servidores de la posesión? Por ejemplo, está el guardián, el empleado de una tienda, ¿no?, el peón, ¿no? Entonces, esta figura del servidor fue desarrollada en el segundo pleno casatorio sobre prescripción, que vamos a ver más adelante, ¿no? Los hijos respecto de los padres, en digamos, en una casa, en una familia, ellos tienen una relación de dependencia con sus padres. Ellos, digamos, desde el punto de vista de los derechos reales, ellos son servidores respecto a sus padres. Entonces, estas personas, por ejemplo, un cuidador, un chofer, un empleado, un hijo, no son poseedores, son servidores de la posesión. Así están catalogados jurídicamente desde el punto de vista desde los derechos reales. Y finalmente, para ver este tema de la posesión, hay presunciones, ¿no? Hay presunciones que están reguladas también en el Código Civil. Estas presunciones, por si acaso, son presunciones relativas, ¿no? No son absolutas. Admiten prueba en contrario. La primera, la más conocida, es la presunción de propiedad, ¿no? Se presume propietario a toda la persona que esté poseyendo un bien. Y, como dice el Código Civil, mientras no se pruebe lo contrario, ¿no? Si una persona está poseyendo un bien, se le presume propietario, salvo prueba en contrario. Después hay una presunción de buena fe. También se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. Esta también es una presunción juris tantum. Y esta presunción, por ejemplo, de la buena fe es muy importante en procesos de reivindicación. Cuando, digamos, el propietario ya quiere reivindicar el bien y
le manda una carta notarial a la persona que está poseyendo ese bien, esa persona ya deja de convertirse en un poseedor de buena fe y se convierte en un poseedor de mala fe. ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante porque desde que esa persona ya es un poseedor de mala fe, el propietario puede pedirle el cobro o puede pedirle o exigirle, reclamarle el cobro, el pago de una renta, ¿no? Después hay una presunción de continuidad o de no interrupción de la posesión. Esta presunción es muy importante para una persona que quiera adquirir un bien por prescripción adquisitiva, ¿no? Por ejemplo, si una persona demuestra que ha estado poseyendo el bien en el 2012, de repente con pruebas de pago de recibos de luz, de agua, y de repente el 2013 no tiene recibos, pero sí tiene recibos el 2014, se presume que en ese tiempo intermedio estuvo poseyendo el bien. Ahora vamos a ver la propiedad. La propiedad se encuentra regulada en el artículo 923 del Código Civil y señala que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Estos atributos de la propiedad que están acá, como hemos dicho, usar es en virtud del cual el propietario utiliza el bien de conformidad con su naturaleza o destino. Disfrutar, por el cual el dueño obtiene para sí el aprovechamiento del bien. Esto es a través, por ejemplo, de las rentas, ¿no? De la obtención de frutos civiles. Disponer y reivindicar. Entonces acá esto es muy importante. Solamente el propietario puede disponer o puede reivindicar. A veces, por ejemplo, nosotros vemos en noticias de personas que dicen se vende la posesión de un bien. Eso no es posible. La posesión no se puede vender. La posesión, en todo caso, se puede ceder, ¿no? Pero una posesión no se puede disponer, no se puede vender. Solamente el propietario puede disponer de ese bien. Y la reivindicación, bueno, que la reivindicación es el atributo máximo del propietario. Mediante esta figura, él puede pedir, ¿no?, judicialmente que se le restituya un bien de su propiedad. Y sobre esa figura también hay un proceso de reivindicación, ¿no?, que es un proceso muy, muy comentado, que tiene mucha similitud con el proceso de mejor derecho a la propiedad. Bueno, pero ese es otro tema que ya no vamos a andar acá. ¿Cuáles son las características de la propiedad? La propiedad tiene varias características, entre las cuales encontramos, por ejemplo, la inviolabilidad, que se encuentra regulada en el artículo 70 de la Constitución. Este artículo 70 de la Constitución señala que a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, y previo pago efectivo de una indemnización justipreciada. Pero ojo que para esta indemnización justipreciada, para esa expropiación, igual tiene que haber un proceso previo, digamos, ¿no? No es, digamos, que una autoridad, una entidad pueda expropiar un bien de un día para otro. No, para esa expropiación tiene que haber primero una ley, después tiene que haber un proceso en el cual se determine cuánto vale ese bien para que se le pague a la persona que está siendo despojada, ¿no? Es un trámite un poco largo. Absoluta, ¿no? ¿Por qué es absoluta? Porque justamente el propietario puede o tiene todos esos atributos: usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Como dice acá la diapositiva, el propietario puede emplear y disponer su dominio a su libre arbitrio. Es elástica. ¿Por qué? Porque si bien el propietario puede ceder el uso, el disfrute del bien, ello es temporal, ¿no? El propietario después, cuando reclama, esos atributos van a volver a él, ¿no? Por eso decir que es elástica. Es exclusiva, ¿por qué? Porque solamente él puede usar esos atributos. Es plena, ¿no? Porque el sujeto del derecho tiene todos los atributos que puede desprender esa facultad de propietario. Y es perpetua, ¿por qué? Porque no se extingue, ¿no? El dominio es indefinido en el tiempo. Sobre los sistemas de transferencia de la propiedad,
el Código Civil peruano acoge el sistema del título y del modo, ¿no? En el caso de los bienes muebles y bienes inmuebles, hay diferencias, ¿no? Para los bienes muebles, que está regulado en el artículo 947 del Código Civil, señala que la transferencia de bienes muebles se transmite con la tradición, ¿no? Con la entrega. En cambio, para bienes inmuebles, señala que solamente basta el consentimiento. El Código Civil peruano no, digamos, exige que para que exista una transferencia de bien inmueble, el bien se tenga que registrar en registros públicos, ¿no? Basta el solo acuerdo de voluntades. Entonces, acá sí hay una diferencia, o se tiene que diferenciar si se va a transferir un bien mueble o un bien inmueble, ¿no? En bien mueble solamente basta con la tradición, con la entrega. En cambio, cuando es bien inmueble, solamente se requiere el acuerdo de voluntades. Y entonces ahora sí vamos a entrar al tema que yo le había dado más importancia, habiendo hablado unos conceptos introductorios. Ahora vamos a entrar a la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad de una cosa mediante la posesión prolongada durante un periodo de tiempo determinado. En el derecho romano se le llamaba usucapión, ¿no? Usucapión viene del término latino usucapere, que quiere decir coger por el uso prolongado. Y esta prescripción adquisitiva, a su vez, tiene una clasificación, que puede ser por la naturaleza de las cosas o por el tiempo. Por la naturaleza de las cosas puede ser de bienes muebles o de bienes inmuebles. Y por el tiempo puede ser corta o ordinaria, o una prescripción larga o extraordinaria, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la prescripción adquisitiva? ¿Para qué sirve esta figura? En primer lugar, esta figura sirve para que la propiedad de las cosas no quede de manera indefinida en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en que de repente nosotros vemos propiedades en que no sabemos a quién le pertenece, ¿no? A quién le pertenece ciertamente. Puede ser que los propietarios hayan fallecido o que de repente no se encuentren en el país, ¿no? Entonces, los bienes, las cosas, tienen una utilidad económica, ¿no? Entonces, para que se pueda dar, o sea, utilidad económica, ese intercambio comercial, tiene que estar muy claro a quién le pertenece, ¿no? Digamos que eso es uno de los principales fines de la prescripción. Establecer a quién le pertenece ciertamente un bien. Otro fundamento es la renuncia presunta del anterior titular. Acá también hay un debate académico, ¿no? Señala cómo una persona que es propietaria, que está protegida jurídicamente, cómo esa persona va, o el ordenamiento jurídico, la sanciona con esa pérdida de la propiedad, ¿no? Entonces, acá, digamos, la posición que ha predominado señala que esa sanción se debe a su inactividad, a su negligencia de no utilizar el bien. Y más aún teniendo en consideración, como les he dicho hace un rato, o hace unos momentos, que los bienes sirven para utilizarse económicamente. Entonces, es una sanción a una persona que no está utilizando un bien, no está usándolo, no está disfrutándolo, la pérdida de su propiedad. Y ese fundamento tiene relación con el siguiente, que señala el triunfo del ejercicio del derecho sobre el derecho mismo. ¿Por qué? Porque una persona que es un poseedor, pero que no es propietario, pero que está usándolo y está disfrutándolo y está ejerciendo los atributos de la propiedad, ese ejercicio de ese derecho va a triunfar sobre el derecho mismo de la persona que aparece inscrita en registros públicos, pero que no lo está utilizando. Esa negligencia va a ser castigada con la pérdida de su propiedad. Y estos fundamentos también están relacionados con los objetivos, ¿no? Por ejemplo, transformar el hecho de la posesión en el derecho de la propiedad. Un poseedor
con la posesión prolongada, continua, como propietario, se va a convertir justamente en propietario. Perfecciona el título de propiedad, y ese perfeccionamiento del título de la propiedad que se va a obtener con la sentencia que declare la prescripción adquisitiva, se va a convertir en una prueba de propiedad, ¿no? Y esta prueba de propiedad está relacionada también con el artículo 927 del Código Civil, que señala que el propietario, ¿no? No va a poder interponer una demanda de reivindicación contra una persona que adquirió un bien por prescripción adquisitiva. Y también esta sentencia que declara la prescripción adquisitiva es muy importante porque en el tiempo se ha dado un debate si, digamos, esta demanda de prescripción sirve en casos en que una persona de repente ha perdido su título de propiedad. ¿Cómo así? Antes, digamos, hace unos 10 años, 15 años, habían personas que no habían podido tener el título de propiedad, ¿no? Justamente de su casa, por ejemplo. Estas personas interponían una demanda señalando que quería que se les declare propietarios y, digamos, los órganos jurisdiccionales señalaban que esa demanda era improcedente porque si esa persona ya era propietaria no podía demandar la prescripción adquisitiva. Sin embargo, ya criterios jurisdiccionales recientes, de hace unos 5 años, 6 años, señala que si bien es cierto, esa persona ya es propietaria, con la sentencia de prescripción, prescripción va a servir para demostrar o para acreditar su propiedad frente a terceros. Y justamente con esta sentencia de prescripción se obtiene la cosa juzgada, ¿no? Entonces ya va a haber certeza jurídica de quién es el propietario de un bien. También hay teorías que explican la existencia de la prescripción adquisitiva. Acá hay dos teorías, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva está relacionada con la desidia, con el desinterés, con la negligencia del anterior propietario, ¿no? De querer abandonar el bien y no ejercitar su derecho de propiedad. En cambio, la objetiva, digamos que es la más aceptada, señala que el fundamento es dar certeza o seguridad a las relaciones jurídicas, ¿no? Como ya se han dado cuenta ustedes, se protege más que todo el fin económico que se le está dando a la propiedad, justamente para establecer en el comercio jurídico quién es el propietario de ese bien. ¿Cómo opera la prescripción adquisitiva? Acá también hay un debate. El artículo 952 del Código Civil señala que basta el solo plazo o transcurso del tiempo de posesión para que una persona ya sea propietario por prescripción. Por eso acá dice en la lámina, transcurrido consumado el término previsto en la ley para usucapir, el poseedor ad usucapionem transforma su posesión en propiedad. Sin embargo, si bien es cierto, el código señala ello, en la práctica se requiere iniciar un proceso de prescripción para que esté claramente determinado si ha cumplido los requisitos para adquirir ese bien por prescripción, ¿no? Por ejemplo, también en el cuarto pleno casatorio, el demandado había señalado que en el proceso de desalojo que se le interpuso, él ya había adquirido el bien por prescripción, por el solo plazo del tiempo. Sin embargo, en ese pleno dijeron de que no había una sentencia, ¿no? No había una sentencia que haya determinado ello, y por lo tanto, digamos, no bastaban sus alegaciones sobre ese tema. ¿Y cuáles son las clases de la prescripción adquisitiva? Hay dos clases: la prescripción adquisitiva corta, ordinaria, y la larga. En la prescripción corta tienen que haber dos requisitos adicionales, que es la buena fe y el justo título, ¿no?
Acá también hay una confusión. Generalmente cuando se escucha el término justo título, se piensa que el justo título es un título válido. Pero ello no es así. El justo título en la prescripción adquisitiva es un negocio jurídico inválido, que si bien es cierto, es un acto jurídico, pero tiene defectos. Y estos defectos justamente van a ser convalidados a través de la posesión continua por el poseedor. ¿Cuáles son los presupuestos o requisitos de esta prescripción adquisitiva corta? Primero, el ejercicio efectivo de la posesión, como que esa persona tiene que demostrar en el tiempo que ha estado poseyendo el bien que ha actuado con ánimos, ¿no? ¿Cómo se demuestra que una persona ha actuado con ánimos? Se demuestra con actos evidentes, por ejemplo, con mejoras sobre el bien, que esa persona haya realizado, por ejemplo, si está en un campo, cultivos. Dice que una persona actúa como propietario cuando paga recibos de agua o de luz, ¿no? Generalmente se tiene esa idea, pero ello no es así. Esos recibos de agua o de luz no demuestran efectivamente que esa persona actúa como propietaria. Por eso en estos procesos de prescripción es muy común que los jueces utilicen las inspecciones judiciales para que ellos vayan presencialmente al lugar y verifiquen si esa persona ha estado actuando como propietario sobre ese bien que quieren prescribir. Otro requisito es el transcurso continuado del plazo legal prescriptorio. En este caso de la prescripción corta, exige que la posesión actual, efectiva y continuada sea no menor de 5 años, ¿no? En el caso de la prescripción larga son 10 años, en este caso son 5 años. ¿Y por qué son 5 años? Porque justamente esta prescripción corta se basa en justo título y en la buena fe. En esta prescripción corta generalmente se da cuando una persona adquiere un bien, ¿no? Adquiere un bien pensando que la persona que lo ha transferido era el verdadero propietario. Pero ello no es así, justamente es un justo título, es un título, un acto jurídico, pero que le falta algunos requisitos. ¿Y cuál es ese requisito? Que justamente la persona que transfirió no era el propietario. Y el otro requisito es la buena fe. Esta persona que adquirió ese acto o ese bien mediante ese acto jurídico, lo hizo con la creencia, ¿no? Una creencia honesta de que la otra persona sí era propietaria. Entonces, en esta prescripción corta, tiene que haber un justo título, un acto jurídico que le falta un requisito para que sea válido, que es que la persona que haya transferido no sea el propietario, y el otro es que sea de buena fe. Acá justamente señala, ¿no? Sobre el tema del justo título. Dice, el justo título en derechos reales, o en el tema de la prescripción, es un acto jurídico que reúne los requisitos para la transferencia de la propiedad, pero que le falta un requisito, ¿no? Que es la legitimidad del derecho que le concede la facultad de disposición, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que yo veo que una persona todos los días sale, entra de su casa, ya tiene más de 5 años viviendo ahí, y esa persona me dice que me vende esa casa. Yo, en mi actuar honesto, de buena fe, yo pienso que de verdad esa persona tiene la facultad para hacerlo. Y yo, en un acto jurídico, adquiero esa propiedad. Y después, digamos, de repente en registros públicos, me doy cuenta que yo no es así. Pero como yo actúo de buena fe y hay un justo título, el derecho me permite, ¿no?, adquirir, convalidar ese defecto mediante una posesión prolongada. En este caso de la prescripción corta, son 5 años. Y la buena fe es la creencia interna, ¿no?, del adquiriente de que ha obrado o procedido con forma de derecho, es de forma honesta, ¿no? Es tener por parte del poseer la creencia de que la persona o de que el sujeto transferente sí tenía esa facultad para hacerlo, pero no lo tenía.
Después también hay requisitos adicionales, por ejemplo, la posesión pacífica, la posesión pública. En la prescripción corta, esto es muy importante, la posesión pacífica no debió haber tenido origen violento, ¿no? ¿Cómo es eso? Como yo le adquirí ese bien a la persona que yo pensaba que sí podía hacerlo, yo entro de manera pacífica a esa propiedad. En la prescripción larga generalmente se entra de manera violenta. Por ejemplo, yo puedo entrar derrumbando una pared, ¿no? En cambio, en esta posición pacífica yo no hago ningún acto violento. Yo entro de manera pacífica, justamente porque la persona que estaba ahí supuestamente me transfirió el bien válidamente. Entonces, eso también es un requisito que se tiene que evaluar en un proceso de prescripción adquisitiva, que la persona, el usucapiente, entró de manera pacífica a ese bien. Después también la norma exige que sea una posesión pública, ¿no? ¿Cómo se demuestra que existe una posesión pública? El Código Procesal Civil señala que en los procesos de prescripción adquisitiva se tienen que presentar obligatoriamente testigos, ¿no? Mínimo 3 testigos, que son mayores de edad, obviamente. Entonces, estos testigos van a acreditar que la posesión que ha ejercido el usucapiente es una posesión clara, visible, ¿no? En ese lugar. En la práctica, los testigos que se presentan en estos procesos de prescripción son vecinos, son personas que viven cerca del lugar que se pretende prescribir. Y después está la prescripción extraordinaria. La prescripción extraordinaria, como les comenté, exige que el usucapiente esté poseyendo el bien durante 10 años, ¿no? De manera pacífica, pública, continua y como propietario, obviamente. Y en este caso, la prescripción larga o extraordinaria no se requiere ni justo título ni buena fe, ¿no? Como les comentaba, en el caso de la prescripción extraordinaria, es una persona que ha entrado de manera violenta a un bien y al entrar de manera violenta empieza a actuar como propietario, ¿no? Entonces, obviamente no hay un acto jurídico previo mediante el cual se le ha transferido supuestamente un bien, ¿no? Ni existe buena fe. Es una persona que está en un lugar y empieza a poseer el bien como propietario. Como dice acá la diapositiva, en la prescripción larga basta el ejercicio de la posesión como propietario, sin tener vínculo jurídico con tercero, posesión que debe ser ejercida en forma pacífica y de manera pública por el plazo mínimo de 10 años continuados. Ojo que cuando acá se menciona que es de forma pacífica, indica, bueno, la doctrina, también el pleno acusatorio que vamos a revisar ahora sobre prescripción, que si bien es cierto que esa manera de entrar al bien al inicio fue violenta, por ejemplo, derrumbando una pared, después se convierte en pacífica. Y acá también hay otro tema polémico. Se señalaba antes que cuando una persona en esa posesión continua era demandada por una demanda de desalojo o reivindicación, ya dejaba de ser su posesión pacífica. ¿Por qué? Porque ya había una demanda mediante la cual se le reclamaba la devolución del uso de la posesión del bien. Sin embargo, en el pleno se estableció que la pacificidad no tiene que ver con ello, ¿no? La pacificidad tiene que ver a la forma en que la persona entró a poseer el bien. Entonces, vamos a repasar este pleno sobre prescripción adquisitiva. Este pleno sobre que se dio en Perú. Del año 93 hasta el 2008, solamente hubieron 2 plenos casatorios, ¿no? Y por eso después, en el año 2009, se modificó el régimen de casación a fin de modificar justamente algunos requisitos para la emisión de plenos, y por eso en la actualidad hay 9 plenos casatorios. El segundo de ellos fue sobre prescripción. Entonces,
¿Cuáles fueron los antecedentes de este precedente sobre prescripción adquisitiva? El señor Rafael Yuncor, que es el papá, ¿no? El papá demanda conjuntamente con su hija, Gladys Yuncor, una demanda de prescripción a fin que se les declare propietarios de un bien. Acá, como les comentaba, el señor Yuncor vendría a ser el poseedor y la señora Gladys Yuncor vendría a ser su hija. Y como es su hija, es servidora de la posesión, como les he comentado, pero eso es un tema que después ya en el pleno se discutió y que vamos a revisar más adelante. Acá un detalle a revisar es que ellos están demandando para que se les declare la prescripción de un bien que tiene un área total de 31 metros cuadrados. ¿No? Era una tienda, en realidad. Si ustedes revisan el expediente completo, es una tienda, ¿no? Entonces ellos de una casa ocupaban una parte de la casa donde ellos tenían una tienda. Bueno, ellos decían que habían estado poseyendo el bien de manera pacífica, continua, pública, por más de 60 años. Acá hay otro detalle. El Código Civil actual es del año 84 y el Código Civil, bueno, anterior es del año 36. En el año 36, la norma señalaba que para que una persona pueda adquirir un bien por prescripción se requerían 30 años. O sea, por ejemplo, si una persona había empezado a poseer el año 46, tenían que pasar 30 años para que se le declare propietario o para que pueda reclamar esa pretensión. En el Código Civil actual solamente se exigen 10 años. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, ha estado poseyendo el bien en el año, digamos, 75? ¿Tendría que esperar 30 años para demandar prescripción? El último artículo del Código Civil actual señala que esta persona puede aplicar los 10 años, ¿no? Entonces, no basta o no se requiere esperar 30 años para que pueda interponer una demanda de prescripción. Ahora, les voy a leer ese artículo rápidamente, que está en el último, es el último artículo del Código Civil, que es el artículo 2000. De prescripción y caducidad. Dice, la prescripción iniciada antes de la vigencia de este código se rige por las leyes anteriores, por ejemplo en el Código 36. Empero, si desde que entra en vigencia transcurre el tiempo requerido en él para la prescripción, esta surte su efecto, ¿no? Aunque por dichas leyes se necesitara un lapso mayor. O sea, si bien es cierto en el Código 36 se requieren 30 años, pero si en este Código del 84 solamente se requieren 10 años, yo, en aplicación de este artículo 2122, yo puedo utilizar o ampararme para interponer una demanda de prescripción a los 10 años. Ya, bueno, ese era un paréntesis, un dato adicional. Entonces, transcurrió este proceso de prescripción que interpuso el señor Yuncor. En primera instancia, se declaró infundada la demanda interpuesta por los accionantes, dado que del autor del proceso acompañado sobre rectificación de áreas, en un proceso paralelo que hubo, en una audiencia de pruebas, el demandante, o sea, el señor Yuncor, reconoció que ocupaba el bien materia de prescripción como inquilino. Ya, entonces, cuando es inquilino, ¿qué tipo de poseedor es, según lo que hemos revisado? Según lo que hemos revisado, es un poseedor inmediato. Y como es un poseedor inmediato, hay un poseedor mediato que le ha cedido el uso del bien. Y acá es muy importante tenerlo claro, que los poseedores inmediatos no pueden adquirir un bien por prescripción. ¿Y por qué no pueden adquirir un bien por prescripción? Porque justamente reconocen que hay una persona por encima de ellos que les ha dado la facultad para usar ese bien. Los poseedores inmediatos no tienen animus domini, y si no tienen animus domini, no pueden adquirir un bien por prescripción.
Acuérdense que en la prescripción adquisitiva, la definición es que una persona adquiere un bien una persona adquiere la propiedad por la posesión continua, pacífica y pública como propietario. Entonces, un poseedor que no es propietario, que no actúa como propietario, no puede adquirir un bien por prescripción. Y el juzgado dijo, en relación a la señorita Yuncor, que en su condición de hija era una servidora de la posesión y por lo tanto ni siquiera es poseedora. Y como no es poseedora, no puede adquirir un bien por prescripción. Esta sentencia de primera instancia fue apelada solamente por la señora Yuncor, ¿no? Y elevada la apelación a la sala superior, esta declaró nula la sentencia del juzgado y le dijo al juzgado que emita una nueva sentencia porque, digamos que ellos habían pronunciado sobre la calidad de servidor de la posesión sin que nadie lo haya expresado en la demanda o en la contestación, ¿no? En la contestación sobre todo. Entonces, digamos, ¿cómo ellos pudieron haber determinado que la señora Yuncor era servidora si, digamos, los demandados, que eran los señores Izaga, no lo habían señalado de esa manera? Que ni siquiera fue fijado ello como punto controvertido. El juzgado nuevamente emitió sentencia declarando infundada la demanda y señaló que en este caso el que ejercía la posesión era el señor Yuncor y no su hija, la señorita Yuncor, en calidad de inquilino, ¿no? Entonces, este inquilino, como ya les he comentado, no podía adquirirse bien por prescripción. Además, también el juzgado agregó que si ellos demandaban conjuntamente la prescripción, implicaría crear la figura de dos poseedores en forma paralela y universal, lo que, digamos, a su criterio era imposible, no era improcedente. Apelada nuevamente esa sentencia, fue elevada a la sala civil, la que confirmó la sentencia del juzgado en todos sus extremos, y también señaló que, o recalcó el criterio de que solamente podía demandar prescripción una sola persona, ¿no? Dos personas no podían demandar prescripción adquisitiva. O sea, para ellos, en una sentencia de prescripción no se podía declarar propietarios a dos personas. Y contra esta sentencia de la Sala Superior se interpuso recurso de casación, pero esta vez le interpuso solamente la señora Yuncor, y ella indicó que en el artículo 950 del Código Civil, que regula la prescripción adquisitiva, no se prohíbe la figura de que dos poseedores puedan adquirir un bien por prescripción. La Corte Suprema, en el fallo casatorio, analizó este artículo 950 y estableció que, si bien es cierto que no se prohibía que los coposeedores puedan interponer, digamos, una demanda de prescripción, no conlleva necesariamente a que se declare fundado el recurso. ¿Por qué? Porque acá sí también se dejó claro que los demandantes no tenían el mismo nivel posesorio. Es decir, acá se dijo, la Sala Suprema señaló, la figura de que dos personas poseedores interpongan la prescripción y que luego se conviertan en propietarios por prescripción, sí es posible. Sin embargo, en este caso específico, ello no se podría. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo rango posesorio. El señor es poseedor y la hija es servidora. O sea, no se da la condición que los dos sean poseedores, y más aún teniendo en cuenta que el señor era un poseedor inmediato. Y como precedente judicial se estableció que la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta o nada impide para que dos o más personas o dos coposeedores homogéneos puedan usufructuar, puesto que deberán para su pretensión devendrían en copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. Y entonces, habiendo expuesto los antecedentes de este precedente sobre prescripción,
vamos a ver las situaciones problemáticas que se dieron en esa sentencia. En primer lugar, ¿qué cosa es el servidor? Como ya hemos dicho, el servidor, y también como lo recalca la Sala Suprema en el fundamento 35 de su sentencia, esta figura se encuentra regulada en el artículo 897 del Código Civil, el mismo que señala que no se concibe como poseedor porque ejerce el poder posesorio de otra persona en relación de dependencia o subordinación, dado que actúa por orden, no por poder, no es representante, sino instrumento de la posesión, toda vez que no está en un, digamos, nivel de igualdad con el poseedor, sino que está subordinado a este. Entonces, respecto a la señora Yuncor, se estableció que era una servidora de la posesión. ¿Y por qué? Porque vivía en la casa de su padre. Entonces, acá viene una pregunta común, ¿no? Porque este hijo tiene, en relación a su padre o a sus padres, una relación de dependencia. Para que una persona pueda adquirir un bien por prestigos, ni siquiera son poseedores. Los hijos son servidores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, digamos, alguien tiene una casa y se la deja encargada a alguien para que la cuide? Ya está bien, esa persona que está cuidando la casa va a ser un servidor. Pero ¿qué pasa si esta persona que ha dejado encargada la casa se va del país? Se va del país 10 años, 15 años. Hay una figura jurídica que se llama interversión. Mediante esta figura jurídica de la interversión, esta persona cambia su estatus. Es decir, si bien es cierto, al comienzo era servidora, luego puede convertirse en un poseedor y ya, digamos, poner una demanda de prescripción. Entonces, por ejemplo, acá citando a González, que comentó también este pleno acusatorio, señala que, en primer lugar, se dice que la señora Yuncor no es poseedora, lo cual da pie a pensar que se acoge la tesis de la servidora. Y esta señora Yuncor, como señala también este autor, su detentación siempre ha sido subordinada a la de su padre. Entonces, esta señora Yuncor ni siquiera podía interponer la demanda de prescripción. ¿Por qué? Porque solamente era servidora de la posesión. También en ese pleno acusatorio se analizaron cuáles son los elementos de la prescripción. Y eso está en el fundamento 44. Ojo que en los plenos casatorios lo que es vinculante no son los fundamentos, sino lo que es vinculante es el presente judicial. Así lo establece el artículo 400 del Código Procesal Civil. En este artículo 400 se señala que en la parte resolutiva del pleno se va a indicar qué cosa es lo que es vinculante. Lo que estamos revisando ahorita son fundamentos que son vinculantes, pero sí son ilustrativos, ¿no? Para, digamos, analizar, en este caso específico, la figura de la prescripción. Entonces, señalan los elementos de la prescripción. El primer elemento, dice, es la continuidad. Dice, es la que se ejerce sin intermitencias. Dice, es decir, sin solución de continuidad, la cual no quiere decir que nuestra legislación exija la permanencia de la posesión. ¿Y por qué? Porque justamente acá entra a tallar el tema de la presunción de la continuidad posesoria, ¿no? Digamos, si en un tiempo, en un año, se ejerció la posesión y después se puede determinar que en el otro extremo también se presume que en este tiempo intermedio se ejerció esa posesión. Por eso acá dice que se puede decir que la posesión continua se dará cuando ésta se ejerce a través de actos posesorios realizados por la cosa sin contradictorio alguno durante todo el tiempo
exigido por ley. Acá también entra a tallar el tema de las demandas que se interponen en el transcurso del plazo posesorio y que están relacionadas al desalojo o a la reivindicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un propietario se da cuenta de que una persona está poseyendo un bien de su propiedad y que esta persona quiere, al fin del plazo exigido por ley, adquirirlo por prescripción? El propietario puede interponer una demanda de reivindicación. Y cuando esta persona interpone la demanda de reivindicación, no significa que el demandado esté o vaya a tener una posesión violenta o que ya no sea pacífica, sino lo que el Pleno ha dicho es que cuando se interpone esta demanda de reivindicación, se va a acortar el plazo prescriptorio. Es decir, si por ejemplo yo he estado poseyendo un bien durante 5 años de los 10 que me exige la ley y me interponen una demanda de reivindicación, se corta el plazo prescriptorio y tendría que volver, digamos, a empezar de cero de los 10 años para luego interponer yo mi demanda de prescripción. Es decir, con la demanda de reivindicación o cualquier demanda mediante la cual el propietario exija la restitución de la posesión, se corta el plazo prescriptorio. Y esa demanda de reivindicación no está relacionada a la pacificidad con la que está poseyendo, digamos, el usucapión. Posesión pacífica, dice acá en el pleno acusatorio, se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza, por lo que aún obtenida violentamente pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de las cosas. Es lo que les comentaba. En la prescripción larga, una persona entra de manera violenta a un bien, ¿no? Derrumbando una pared, por ejemplo, para poder entrar. Al comienzo, esa posesión fue violenta, esa manera de entrar fue violenta. Pero, como dice en el Pleno, esa violencia cesa, ¿no? Y ya se convierte en una posesión pacífica. Ojo que esto es para la prescripción larga, porque en la prescripción corta, como hemos visto, la manera de entrar de la persona ha sido de manera pacífica, ¿no? Justamente porque esa persona tenía un justo título y actuó de buena fe, ¿no? Entonces, como en la prescripción corta, como tenía ese justo título y buena fe, entró de manera pacífica al bien. En cambio, en la prescripción larga, al comienzo hay una violencia en la manera de entrar al bien, pero luego esa violencia cesa y se convierte en pacífica. Después está la posesión pública. La posesión pública será, como dice acá en el pleno acusatorio, la que resulte contraria a toda clandestinidad. O sea, el poseedor que está poseyendo ese bien tiene que realizar actos que evidencien que está en ese lugar. Como dice en el pleno, que sea conocida por todos, dado que el usucapiente es un contradictor del propietario. Por eso resulta necesario que la posesión sea ejercida de manera que pueda ser conocida por estos, para que puedan oponerse a ella si esa es la voluntad. Claro, y esto tiene relación, ¿no?, con los objetivos de la posesión, que es una sanción al propietario por no reclamar o por no defender su propiedad. Como esa persona que es propietario no defiende su propiedad, la sanción va a ser su pérdida y va a ser que una persona que sí actúa como propietario va a obtener ese derecho. ¿Qué más dice el Pleno? Dice, si ellos pudieron conocer esa posesión durante el tiempo que duró y no lo hicieron, la ley presume en ellos el abandono y la posesión del usucapiente se consolida. Acá, como ustedes bien ven, generalmente se usa el término usucapión, usucapiente, pero es un término, algunos en doctrina señalan que es un término mal usado, ¿no? Que es un término latino que no es un término, digamos, propio del lenguaje, ¿no? Que sería utilizar más que todo el prescribiente, ¿no? La persona que está prescribiendo el bien o que está poseyendo de manera continua y pacífica pública.
Después, como propietario, que es obviamente el requisito más importante, dice que se entiende que el poseedor debe actuar con animus domini, ¿no? Sobre el bien materia tu sucapión. Acá volviendo otra vez a lo que habíamos hablado al comienzo, en las doctrinas de la posesión, si bien es cierto que el Código peruano coge la teoría objetiva, en la que se señala que para que una persona esté protegida jurídicamente se requiere solamente el corpus, en el caso de la prescripción es la excepción. En este caso sí señala que para que esa persona pueda adquirir ese bien, tiene que tener animus domini. Y acá, bueno, en el pleno se cita a un autor español, Hernández Gil, el cual dice que la posesión en concepto de dueño tiene un doble significado. En su sentido estricto, equivale a comportarse el poseedor como propietario de la cosa, bien porque lo es o bien porque tiene la intención de serlo. Y en sentido amplio, el poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de posesión, que son los derechos reales, aunque no todos y algunos otros derechos que aún ni siendo reales permiten su uso continuado. Entonces de acá la cita que se puede extraer de Hernández Gil es que este poseedor dice tiene la intención de serlo, ¿no? Ese poseedor justamente en su actuar como propietario tiene un fin, ¿no? ¿Cuál es ese fin? Luego interponer una demanda de prescripción mediante la posesión prolongada, continua y realizando mejoras. El actuar como propietario en un proceso judicial no se demuestra, por ejemplo, con recibos de agua, de luz, o pagando, por ejemplo, también lo que es muy común, pagando los servicios municipales, arbitrios. Yo puedo estar viviendo en un lugar y yo puedo pagar los recibos de una casa que se encuentre en otro. Entonces, eso si bien es una prueba complementaria, es una prueba adicional, no es una prueba determinante, ¿no? No es una prueba plena como se utiliza o como se llama en Código Procesal Civil. Digamos que el actuar como propietario generalmente se determina con mejoras, ¿no? Con mejoras sobre el bien. Una persona efectivamente actúe de esa manera. Y por eso les comentaba que en esos procesos de prescripción, el demandante para que acreditar en el juez ello, puede solicitar una inspección judicial. Dice acá también, les he puesto, en este punto se debe recalcar que antes existía una polémica en cuanto al requisito de la pacificidad, la que los órganos judiciales entendían como una posesión sin algún tipo de controversia. Claro, antes se decía que si una persona era demandada por desalojo o reivindicación, perdía el requisito de la pacificidad. Sin embargo, hay un autor, Verastaín, sobre esto dice lo siguiente. La existencia de procesos judiciales previos entre las partes o con terceros no afecta la posesión pacífica. Podrá ser causal de interrupción del plazo para prescribir. Es lo que les comentaba. Que a mí me demanden por reivindicación no quiere decir que mi posesión ya no sea pacífica, sino que esa demanda va a cortar mi plazo prescriptorio, o sea, va a interrumpirlo. Y después él dice, pero existe jurisprudencia en contra, criticable, ya que los procesos son la forma más pacífica de resolver los conflictos. Es decir, que a mí me demanden, eso no quiere decir que sea violento, al contrario, eso va a ser o va a seguir siendo pacífico. ¿Por qué? Porque ir a un órgano judicial es una manera pacífica de resolver un conflicto. Y por ello, en el pleno casatorio, en el fundamento 44, quedó claro que en todo caso la interposición de un proceso judicial durante el plazo exigido por ley para la prescripción interrumpe el plazo prescriptorio, pero no le quita la pacificidad a la posesión. Entonces también este es otro dato que estamos comentando. El hecho de que una persona sea demandada no quiere decir que se elimine la pacificidad, sino que se interrumpa el plazo prescriptorio. Claro, yo obviamente tendría que empezar nuevamente a contarse el plazo para que luego de cumplir los 10 años, por ejemplo, pueda interponer nuevamente una demanda de prescripción.
Después, otro tema que se debatió en este pleno era si los coposeedores pueden llegar a adquirir un bien por prescripción. Como hemos visto en los antecedentes del proceso de prescripción, demandaron dos personas, el señor Yuncor y su hija, ¿no? El señor Yuncor, que era un poseedor inmediato, o sea, que había recibido la posesión de un poseedor inmediato, y la hija, que era una servidora de la posesión. En este caso, se estableció, bueno, en segunda instancia, la Sala Superior declaró infundada la demanda, puesto que el acto de posesión como propietario debe ser exclusivo y con el carácter de excluyente del peticionario, con el cual no puede concurrir en paralelo otro acto de posesión, también como propietario, de otro peticionante en el ejercicio de una única tutela jurisdiccional. O sea, ¿qué decía la Sala Superior? La Sala Superior decía que era improcedente la demanda, a su criterio por imposible jurídico, que dos personas puedan demandar prescripción adquisitiva. Para ello solamente una persona podía actuar como un poseedor pleno y esta persona, al ser o a obtener la demanda de la sentencia de prescripción, iba a ser declarada propietaria, pero que no podía obtenerse una sentencia para dos personas, ¿no? Y después en el pleno casatorio, ya cuando se desarrolla esta figura, en el fundamento 30 se dijo que no existe impedimento alguno en el ordenamiento civil, en el Código Civil, para que dos o más coposeedores homogéneos, acá hay un tema muy importante, tienen que ser homogéneos, ¿no? Por ejemplo, dos poseedores, pero que no sean inmediatos. Dos poseedores, por ejemplo, precarios, ¿no? Con el tiempo, si bien es cierto ellos no tienen título, pero si son catalogados de esa manera, si actúan conjuntamente de buena fe, perdón, de manera continua, pacífica y pública como propietarios, pueden llegar a adquirir un bien por prescripción. Entonces, estos coposeedores homogéneos pueden usucapiar un bien, puesto que la institución jurídica de que ellos se deriva o originaría sería la copropiedad. O sea, dos personas o dos poseedores, coposeedores, pueden interponer una demanda de prescripción y la sentencia que se obtenga, mediante la cual se les otorga la propiedad, claro, obviamente originaría una copropiedad para ellos. Sin embargo, el requisito es que ambas posesiones sean homogéneas, es decir, que exista una misma situación de posesión para que llegue a constituirse en coposesión. Por ello, se estableció como doctrina jurisprudencial vinculante lo siguiente: la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más personas o coposeedores puedan usucapir o prescribir, puesto que deberán para su pretensión devendrían en copropietarios, figura jurídica que está prevista en nuestra legislación. Entonces, ahora sí me gustaría hacer o absolver las preguntas que tengan, por favor. Si me pueden realizar preguntas que tengan a través de este medio. A ver, el gerente tiene preguntas y ahorita voy a ver cómo puedo prenderles el micrófono. Ellos mismos pueden activar su micrófono, Ah, ya, doctor. sí. Ah, ya. Sí. A ver, por favor, ¿alguien tiene preguntas? Pueden activar su micrófono y pueden realizarlas directamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que se ha expuesto? Sobre el tema de la posesión, de la propiedad, de la prescripción adquisitiva. A ver, a los participantes, por favor. Doctor, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Una Sí. consulta. ¿Es válido la renuncia a las acciones y derechos a una posesión? ¿Por qué le digo? En el año 2000, Ya. Juana y Pedro, convivientes, adquieren la propiedad de un lote de terreno en La cual propiedad. perdón, la posesión.
posesión, ante el juez de paz, y hace un documento en el 2000. Y ya después de ello, en el 2005, Pedro hace la renuncia a las acciones de derecho de la posesión. Entonces, el 2000, ahí nomás, dentro de un año, Juana hace un documento ante la municipalidad que adquiere la posesión, nuevamente, ¿no? Después de ello, Juana viaja a Chiclayo. Pedro entra a esa casa nuevamente y saca un documento en el año 2015 que le otorga nuevamente la posesión. Entonces, la pregunta concreta es, Juana quiere plantear una nulidad del documento de la posesión que se ha hecho ante la municipalidad. ¿Es válido? Porque tenemos en cuenta... Sí. Sí, no, muy interesante tu pregunta. Justamente es lo que yo les comenté al comienzo, que generalmente hay una confusión sobre este tema de la posesión. La posesión no se puede disponer. A ver si le pueden activar el micrófono a la persona que habló para justamente... Sí, sí. Entonces, mira, la posesión, acá está relacionada justamente con la doctrina, ¿no? La posesión, ¿qué cosa es? La posesión es el contacto físico que tiene la persona con el bien. Yo entiendo que estas personas no son propietarias, solamente son poseedores fácticos, ¿cierto? Cierto. ¿Cierto? Sí. O sea, ya. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente nosotros vemos que hay personas que ponen avisos, ¿no? Se vende la posesión. Esta posesión no se puede vender. O sea, la persona que está en contacto físico con el bien es la persona poseedora en ese momento. Ojo que las municipalidades, cuando te dan una certificación de posesión, no es que te están dando, digamos, el derecho de la posesión, solamente ellos están viendo que tú estás ahí en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, cuando inicialmente estaba el señor, ¿cómo se llamaba? Juan Juana y Pedro. Juan y Pedro, digamos, yo entiendo que ya ese documento de posesión, ¿quién les dio? ¿O cómo lo obtuvieron? Claro, o sea, en el año 2000, Juana y Pedro hacen un documento ante el juez de paz, en el cual tienen una posesión. Ya, pero ojo que el juez de paz solamente certifica que ellos, en todo caso, están ahí en ese momento. Ese juez de paz no tiene una facultad, digamos, para otorgarles un derecho sobre ese bien, ¿no? Claro. Entonces, digamos, en el 2005, él hace un documento, dice, renuncia a las acciones y derechos de la posesión. Claro, Entonces, eso Juana no se viaja, claro, así es lo que hace. Entonces, Juana viaja a Chiclayo y Pedro entra a la casa y en el 2015 saca un documento de la municipalidad en el cual dice que se le otorga la posesión al señor Pedro. Entonces, Juana ahora ya está en la casa y Pedro ya no está en esa casa porque ya tiene otro compromiso. Él está por Arequipa. Entonces, la pregunta concreta era si es plantear la nulidad a ese documento de la posesión o, en todo caso, que Juana vaya ante el juez de paz para que haga una verificación que ella está a la fecha posesionando el bien inmueble. Claro, no es necesario pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque, o sea, como les he comentado, la posesión es una relación fáctica, ¿no? Digamos, si él ya no está ahí y se demuestra que está ahí ella más bien, claro, en todo caso, si ella quiere algún documento que acredite que ella está poseyendo ese bien, ella Sí, puede luz y agua está pagando a la fecha. Este es su ella, nombre. Sí. claro. Claro, justamente ahí es que todo eso es un tema un poco confuso, ¿no? Hay que tener bien claro las figuras de la posesión y la propiedad. El propietario, como hemos visto, puede usar, puede disfrutar, puede reclamar que le restituyan un bien. El poseedor, si solamente es poseedor, es una persona que tiene contacto con el bien. Ahora bien, esa señora tiene algún título para estar ahí, o sea, aparte del contacto físico con el bien, ¿por qué está ahí? O sea, ¿eso es su propiedad? Claro, es que en el año 2000, cuando ellos convivían, entraron ahí, o sea, entraron al terreno, invadieron y lo obtuvieron la casa, empezaron a construir. Eso es lo Claro, que sucedió. es que ahí viene el tema. Ellos cuando entran como poseedores. No es que obtengan algo, solamente entran a poseer. Digamos, si ella quiere tener algún tipo de derecho legal, Ajá, claro, digamos, ella en todo caso tendría que interponer una demanda de prescripción, porque ella no tiene título para estar ahí, en primer lugar. Entonces, digamos, ella es una poseedora, según la clasificación que hemos visto, es una poseedora precaria, ¿no?
porque ella no tiene título. De repente sobre ese bien hay un propietario y esa No, no hay. persona no propietario. No hay propietario, no está inscrito en registros públicos. Ya, pero es un bien ¿de qué tipo? ¿Es un bien público, privado? Privado. Privado. No está, ya, el hecho de que no haya estado inscrito en registros públicos, bueno, habría que verificar bien porque de repente puede ser un bien inmatriculado, ¿no? Entonces, digamos, si no hay ninguna persona que ha estado poseyendo o que salga, aparezca como propietaria de ese bien, claro, ella podría interponer una demanda de prescripción acreditando que está actuando como propietaria, ¿no? Desde, bueno, si ya tiene el plazo, en este caso son 10 años, ¿no? Porque no tiene ni justo título ni buena fe. Claro, ella Porque, recién está desde hace 2 meses, nuevamente ha vuelto a esa casa. ya, pues. Entonces tendría que esperar el plazo de 10 años para interponer la demanda de prescripción. En todo caso, haría una constatación domiciliaria para acreditar, ¿no es cierto, doctor? Ya, ojo, esa constatación domiciliaria, ¿para qué le va a servir a ella? Le va a servir para iniciar el plazo, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, si hoy día que estamos en agosto, yo tengo esa constatación, yo puedo decir, desde este año ya yo he estado poseyendo. Ahora bien, tú dices que el señor está pagando el recibo de agua, de luz. La La señora, la está señora. a nombre de la señora, porque el Bien. señor, como ya tiene otro segundo compromiso, está en Arequipa a la fecha. ¿Desde cuánto está pagando eso? La señora está pagando hace 2 meses. Ya, bueno, eso también es una prueba para demostrar, pero como lo has dicho, es una prueba, pero no es una prueba plena, ¿no? Imagínate que la señora está poseyendo ahí, pero que el señor paga, está el nombre del señor. Ella podría decir que se demuestre que el señor estuvo en ese momento, en ese lugar. Entonces, esas son pruebas complementarias que me van a servir a mí para, digamos, determinar el plazo desde cuando la persona estuvo poseyendo el bien. Pero no, eso no demuestra que la persona efectivamente estuvo ahí. Entonces, sería, claro, un consejo de repente para ella sería que, aparte de los recibos de agua, de luz que ella está haciendo, sería que se haga esa constatación, ¿no? De repente puede ser por la municipalidad, ¿no? Pero más aún, más importante que eso son las pruebas, como les comentaba, que actúa como propietario. Por ejemplo, si ella de repente va a hacer una mejora con los recibos de la ferretería, de ladrillos, todos esos recibos son importantes. Con eso sí se demuestra que esa persona justamente ha actuado como propietario, con animus domini, ¿no? Pero lo que sucede, doctor, que cuando ha querido ir no ha querido, ha ido a la municipalidad a querer hacer una constatación domiciliaria, le dijeron que no porque el señor Pedro tenía la oposición mediante un documento. Eso es lo que se refiere la señora. No, no, pero eso está mal, porque digamos que ellos solamente verifican, ellos no otorgan derechos. O sea, digamos, yo no puedo pedir la nulidad de eso, ¿no? Eso no es ilógico, ¿no? Eso, ellos Claro. solamente verifican, o puede hacerlo incluso notarialmente, ¿no? Que certifique el notario que esa persona está ahí nada más. Eso, eso no otorga un derecho, eso solamente van a ver que esa persona está ahí en ese momento, nada más, En todo ¿no? caso, claro, la municipalidad, como está refiriendo, tiene la obligación de ir allá a verificar. Claro, es que Algo así. tampoco no, es que no tenga la obligación, porque no es una obligación de ellos hacer eso. Pero sí pueden, digamos, dejar constancia que esa persona estuvo ahí nada más. Correcto. Doctor, y última pregunta, con respecto Sí, a dos personas en el cual tienen la propiedad inscrita en registros públicos, ya. ¿se puede adquirir la prescripción de un copropietario? Dos personas que tienen. Ajá, una propiedad inscrita en registros públicos. Ya entiendo Ajá, la pregunta. claro, la señora a la fecha, bueno, construyó de un piso y está habitando ya 2 años. El señor no está en esa casa, está en otra ciudad y la señora hay ¿Ya? que pagar recibos de luz y agua. ¿Puede solicitar la prescripción del inmueble? No, no puede, porque ella justamente son copropietarios, no se puede. Correcto, gracias. Sí, acuérdense que en la prescripción es la persona que demanda es un poseedor, ¿no? En este caso no, y más aún está reconociendo que la otra persona son copropietarios, no se puede en ese caso específico. Gracias. A ver, me dicen que hay por el chat preguntas, pero quiero ver cómo entrar al chat. A ver, un ratito. Ya, que hay una pregunta. Ya, mira, acá hay una pregunta de Patricia Ibanco. Dice, en caso que una persona que adquirió un bien por parte de la hija de propietaria y por testamento de ese inmueble es dejado a los nietos, ¿procede la prescripción adquisitiva? A ver, en caso que una persona que adquirió un bien por parte de la hija de la propietaria. O sea, acá entiendo que, digamos, hubo una causante que le dejó
a la hija. A ver, Patricia, ¿puede prender su micro, por favor? Dice, y el testamento es inmueble es dejado a los nietos. Procede la prescripción adquisitiva. Y antes de presentarse la demanda de prescripción, se presenta una demanda de reivindicación y es el ojo de fallando el juez que debe haber un procedimiento jurisdiccional de mejor derecho a propiedad. ¿Cómo afecta este fallo en el cómputo de los plazos para la prescripción? A ver si por favor Patricia puede prender su micrófono. Acá no entiendo la primera pregunta. A ver si le pueden prender el micrófono a Patricia. A ver. Le voy a prender yo ya. A ver, Patricia, ¿está ahí? ¿Puedes prender tu micrófono? No entiendo muy bien, Patricia, la primera parte. A ver, por favor, si puedes prender el micrófono. Acá dice, en caso de una persona que adquirió un bien por parte de la hija. ¿Esta hija de quién es? De la hija de la propietaria. A ver, Patricia Vivanco, por favor, si le pueden aprender. Ah, ya, ¿puedes prender tu micrófono? Por favor. Es que no entiendo muy bien esta parte de acá. En caso de una persona que adquirió un bien por parte de la hija de la propietaria. Entiendo que hay una propietaria y esta propietaria tenía una hija, ¿cierto? Y esa propietaria a su vez lo deja a los nietos. Está activado su micrófono de Patricia, puede hablar. ¿Sí? A ver, Patricia, por favor, está activado tu micrófono, me dicen. Ya, mira, a ver. Voy a decir lo que yo entiendo de la pregunta. Dice, había una señora, ¿no? Había una causante que dejó un bien a su hija. Y este bien, a su vez, es dejado a sus nietos. ¿Eso es? En primer lugar, habría que ver a quién le dejó, porque no puede haber dejado a las dos personas, ¿no? Entonces, si le dejó a las dos personas, no, o sea, tiene que haber, según, ya, en el testamento lo deja a los nietos, pero adquirió un bien, ya, lo adquirió por compra-venta. Hay una persona que adquirió un bien por parte de la hija. Bueno, en caso de esta figura, obviamente, acá se tiene que ver a un proceso de mejor derecho a propiedad, ¿no? Eso está regulado, por si acaso, en el artículo 2022 del Código Civil, que es un conflicto entre derechos reales, ¿no? Real contra real. Cuando se da este tipo de conflictos, se tiene que revisar en primer lugar cuál está inscrito primero. Puede ser que esa adquisición haya sido realizada solamente de manera, digamos, verbal o de repente con una minuta. Y de repente después se dio un anticipo de legítima que está inscrito. En esos casos, se tiene que ver cuál está inscrito primero. Obviamente, bueno, si hubo el testamento, yo creo que como este testamento va a ser registrado, si es un anticipo, por ejemplo, obviamente va a ganar el anticipo, ¿no? Según testamento de los nietos, se registra el nombre de los nietos y a su vez ellos lo venden a un tercero. Ya, pero si está registrado a nombre de los nietos, entonces ellos van a ganar. ¿Por qué? Porque está registrado. Cuando es un conflicto entre derechos reales, por ejemplo, en este caso de repente fue un anticipo de legítima, creo, contra una adquisición de propiedad, digamos, esta señora o esta causante no pudo haber hecho ese anticipo si ya estaba vendido. Entonces yo creo que ellos van a ganar. Claro, y en este caso de lo que está diciendo el juez después, tiene que haber un proceso de mejor derecho de propiedad, pero yo creo que va a ganar obviamente el que esté inscrito, ¿no? Dice, y antes de presentarse la demanda de prescripción se presenta una demanda de reivindicación. ¿Pero quién está presentando la demanda de prescripción? La persona que adquirió. ¿Quién está presentando la demanda de prescripción? Y el adquiriente presenta la demanda de prescripción. A ver, voy a leer lo que me está poniendo Patricia por el chat. Dice, según testamento, le digo a los nietos, se registra a nombre de los nietos. Si está registrado, obviamente, este derecho está trasladado válidamente a los nietos. Y ellos a su vez, dice, lo están vendiendo a un tercero. Ya, ojo, cuando ellos lo venden a este tercero, también se tiene que ver si lo están vendiendo y lo han inscrito en registros públicos. ¿Por qué? Porque conflictos en derechos reales, según el artículo 2022 del Código Civil, siempre va a ganar el que esté inscrito. Ya, bueno, acá me dice Patricia que está inscrito.
Si esa venta está inscrito a este tercero siempre va a ganar. ¿Por qué? Porque está inscrito. Acá se aplica principios registrales, ¿no? Principio de prioridad, ¿no? Oponibilidad. Y el adquiriente presenta la demanda de prescripción de reivindicación. Este adquiriente entiendo que es la que me habla en la primera línea. Este adquiriente no va a poder ganar. ¿Por qué? Porque este adquiriente, ¿cuál es su prueba en la reivindicación? Su prueba en la reivindicación solamente va a ser, según lo que me dice acá Patricia, es un documento, el adquiriente de los nietos. Ya, el adquiriente de los nietos demanda reivindicación, pero ¿contra quién está demandando reivindicación? Contra otra persona. Este adquiriente, si está registrado, tiene la facultad para interponer reivindicación contra el comprador de la hija. Claro, este adquiriente de los nietos, como todos esos actos, ese tracto sucesivo, como se llama en derecho registral, ha sido registrado, ese adquiriente está protegido jurídicamente. Y según el artículo 2022 del Código Civil, va a ganar. ¿Por qué? Porque el juez en estos procesos solamente va a ver registros, va a decir, este adquiriente está inscrito en registros públicos. En cambio, el comprador de la hija no tiene, si bien es cierto, pudo haberlo comprado, no está inscrito. Entonces, ¿el juez qué cosa va a ver? El juez va a ver registros. Entonces va a ganar el adquiriente de los nietos. Sí, va a ganar él. Eso por si acaso pueden revisar el artículo 2022 del Código Civil. Ya mira, y para acabar con la pregunta, Patricia dice, antes de presentarse la demanda de prescripción se presenta una demanda de reivindicación y desalojo fallando el juez, que debe haber un procedimiento jurisdiccional de mejor derecho a propiedad. Ya, este proceso de mejor derecho a propiedad, ya según plenos jurisdiccionales que han habido, se pueden acumular dentro del proceso de reivindicación. Otro dato adicional, no se puede presentar una demanda de reivindicación y desalojo a la vez. ¿Por qué? Porque son en un solo proceso. ¿Por qué? Porque son procesos que tienen diferentes vías procedimentales, ¿no? Yo entiendo que en todo caso puede ser reivindicación y que le esté pidiendo la restitución del uso del bien. Y el proceso de mejor derecho a propiedad puede ser acumulado dentro de un proceso de reivindicación. ¿Por qué? Porque tienen la misma vía procedimental y el requisito es que se fije como punto controvertido. Si se fija como punto controvertido, las partes van a tener conocimiento de ese hecho y van a poder formular sus alegatos y no va a existir una contravención al debido proceso cuando el juez se pronuncie sobre eso. ¿Cómo afecta este fallo en el cómputo de los plazos para la prescripción? Es que si ya, desde el momento que se interpuso la demanda de reivindicación, ya se interrumpió el plazo. Entonces, por ejemplo, si este proceso acabó en el 2018, desde que acabó, digamos, se tiene que empezar a contar nuevamente los 10 años. A ver, Patricia, ¿están absueltas tus preguntas o tienes una pregunta adicional, por favor? Ya, bueno, se acabó en el año 2017 ese proceso de reivindicación, se tendría que empezar a contar nuevamente el plazo prescriptorio desde ese año, ¿no? Desde la fecha en que acabó ese proceso. Gracias a ti por participar, Patricia, muchas gracias. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta de repente? Acá me comentan, Paul Ángeles, por favor, envíen las diapositivas. Sí, ya las enviaron, ¿no? Juliana, ¿cierto? ¿Ya las enviaron? ¿Alguien más que tenga una pregunta? Creo que ya terminamos, doctor. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, Ya. muchas gracias, Muchas gracias. por su Nos vemos. participación. Muchas gracias.